Nos encontramos en plena guerra planetaria, cuya cabeza visible es la OTAN, ¿no es cierto?, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero en realidad la OTAN es lo que aparece como parte de una monstruosa y gigantesca estructura con base principal en los Estados Unidos, pero prolongándose hacia sus aliados de la Europa Occidental principalmente, aunque también ahora hay extensiones hacia Europa del Este, ¿no es cierto? Y incluso habría que considerar también los aliados del Pacífico. Pero digamos, ese gran aparato militar, en realidad habría que considerarlo parte de un aparato, en principio, mediático militar, digamos, esos son dos componentes decisivas. E incluso la componente militar hay que extenderla mucho más allá de la componente profesional, visible, formal, ¿no es cierto? Hoy en día la, 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 la parte de mercenarios que se corresponde a este aparato ya es, yo diría que en algunas guerras, como fue la de Irak, como la de Afganistán y mucho más la de Libia, es decisiva, ¿no es cierto? Y en el caso de Libia yo diría que exceptuando el sistema de ataques aéreos, todo el ataque por tierra se hizo con mercenarios, y también hoy en día en Siria, ¿no es cierto?, donde la tropa principal de la OTAN no es la tropa formal, sino es el Estado Islámico y algunos grupos próximos al Estado Islámico, y que es la fuerza mercenaria de combate de la OTAN en la zona. Ahora, es guerra global donde el gran teatro de operaciones es Eurasia, pero que hay que extenderlo hacia África, ¿no es cierto?, hacia Libia, hacia Yemen, eh, aparece como con un gran objetivo económico, que es la guerra por los recursos naturales, pero habría que llevarlo mucho más allá que eso, porque uno de los puntos centrales de esta guerra eurasiática es el ataque a China, que es el gran reservorio de mano de obra industrial barata que tiene el capitalismo global, ¿no es cierto? Allí hay, del punto de vista estadístico oficial, 230 millones de obreros industriales, es aproximadamente un tercio, poco menos, digamos, de un tercio de los obreros industriales del mundo. Pero no solo es Eurasia y África el teatro de la guerra, también habría que incluir América Latina, y el foco principal evidentemente ahí es Colombia, con más de media docena de bases, de grandes bases norteamericanas, luego algunas bases norteamericanas menores, y algunas bases de países de la OTAN ocultas, ¿no es cierto? Se sabe que allí hay un centro operativo del Mossad, o sea, israelí muy importante operando en ese país, pero deberíamos pensar también ya en la multitud de microbases que hay instaladas en Paraguay, y también en Perú, ¿no es cierto? Y ni que hablar de las bases en América Central. Entonces, esta guerra global del centro capitalista del mundo tiene como telón de fondo, digamos, como explicación en última instancia económica, una situación que se ha exacerbado desde mediados del año pasado, que es la crisis, que lo podríamos definir como la crisis deflacionaria global, que ya era visible desde la llamada crisis financiera, ¿no es cierto?, del 2008, y que fue contenida sobre la base de inyecciones monetarias fabulosas que contuvieron el desenlace durante algunos años, pero que finalmente ya el año pasado esa situación no se pudo contener más, y ahora el capitalismo mundial está entrando en una fase muy aguda de declinación, de crisis, incluso hasta de descomposición en ciertos aspectos. Y el instrumento principal que tiene y que ha encontrado, ¿no es cierto?, el occidente, el capitalismo, para paliar las consecuencias de esta decadencia es la guerra, con la cual ellos consideran que van a conseguir recursos naturales abundantes y baratos, ¿no es cierto?, en toda la periferia, y también mano de obra abundante y barato también en la periferia, ¿no es cierto? Con eso ellos suponen que pueden reducir sus costos, en consecuencia aumentar sus tasas de ganancia sin necesidad de una compresión catastrófica sobre los salarios en los grandes
países capitalistas del mundo, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, donde evidentemente hay compresión de salarios reales, pero que si eso se acentuaría mucho podría llevar a una destrucción de los mercados. Entonces el tema no es solamente extraer la plusvalía, ¿no es cierto?, que es lo que le interesa a los capitalistas, sino poder realizarla, y entonces necesitan de los mercados. Es en este juego complejo que hay que situar entonces la guerra global, y hay que situar a la OTAN. Ahora, frente a esa fuerza destructiva colosal del capitalismo, se alzan las resistencias y ofensivas, ¿no? No se trata solamente de resistencia, ¿no es cierto? En algunos de las zonas de países ya afectados por esta ofensiva imperialista. Me estoy refiriendo a la resistencia afgana, a los comienzos de una resistencia que yo considero que va a ser muy fuerte en los próximos años en pequeños países como puede ser Libia, ¿no es cierto? Y ni que hablar de América Latina, donde Colombia aparece como el centro de esa lucha contra el imperialismo. Yo finalizaría esta breve intervención señalando que frente a esta ofensiva militar destructiva, ¿no es cierto?, del imperialismo occidental como centro del capitalismo mundial, la única alternativa posible, ya no solamente pensando en el largo plazo, sino en el mediano y hasta en el corto plazo, es la insurgencia de todos aquellos oprimidos, explotados, afectados por esta ofensiva, ¿no es cierto? Yo me estoy refiriendo es un concepto que algunos lo consideramos decisivo, que es el de insurgencia global. O sea, hay que pensar y hacer, ¿no es cierto?, ese proceso de insurgencia global que tiene muchas formas de acción, ¿no es cierto? Tiene el aspecto, digamos, de resistencia directa armada, ¿no es cierto? Es el caso de Afganistán, es el caso de Colombia, para tomar esos dos ejemplos, pero también es la lucha de calles, son las huelgas, es toda la forma de manifestación y de reacción contra un capitalismo que se ha tornado cada vez más militar, cada vez más destructivo, y que en realidad la obtención de sus objetivos sería la destrucción de la humanidad, la destrucción del planeta.